Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Aquí encontrarás una selección de novelas ligeras narradas con la mejor calidad de sonido para que puedas disfrutar de una experiencia de lectura única. Ya sea que prefieras escuchar mientras haces ejercicio, te relajas en casa o viajas, tenemos algo para ti. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Empecemos la aventura juntos. Capítulo 4. Un mes dentro del juego y 2000 personas ya habían muerto. La esperanza de que ayuda llegase del exterior fue aplastada. Ni siquiera recibimos un mensaje. No lo vi por mí mismo, pero dicen que el pánico y la locura que poseyó a los jugadores cuando se dieron cuenta que ya no podían regresar fue increíble. Había personas llorando, otras gimiendo, algunos incluso trataron de excavar el suelo de la ciudad, diciendo que ellos iban a destruir este mundo. Por supuesto, los edificios no pueden ser destruidos, por lo que este intento falló sin ningún resultado que mostrar. Dicen que pasaron días antes que los jugadores aceptaran la situación y pensaran qué hacer después de eso. Los jugadores se dividieron en 4 grandes grupos. El primero está compuesto de un poco más de la mitad de los jugadores. Ellos eran quienes aún no aceptaban las condiciones que Callaba Kiko había puesto y todavía guardaban la ayuda del exterior. Entendí lo que estaban pensando dolorosamente bien. Sus cuerpos reales estarían tendidos en una cama o sentados en una silla, dormidos. Esa era la realidad y esta situación era lo falso. Si había siquiera el más pequeño descubrimiento, quizás podrían salir. Por supuesto, el botón para cerrar sesión se había ido, pero tal vez haya algo que los creadores del juego pudieron pasar por alto. Y en el exterior, la compañía responsable del juego, Argas, estaría intentando, más que nadie, salvar a los jugadores. Si tan solo pudieran esperar, quizás serían capaces de abrir sus ojos, tener una compungida reunión con sus familias, y después, regresar al colegio o al trabajo y todo esto sería solo algo de qué hablar. No era verdaderamente irrazonable pensar de esta manera. Creo que dentro de mí tenía la esperanza de que ocurriese lo mismo. Su plan de acción era esperar. No daban siquiera un paso fuera de la ciudad y usaban el dinero que adjudicaron al principio del juego. La moneda era llamada Col. En este mundo, escatimosamente, comprando solo la comida que necesitaban para pasar el día y encontrando posadas baratas en las cuales dormir, y dando vueltas en grupos, pasando cada día sin ningún pensamiento. Afortunadamente la ciudad del inicio era una ciudad que ocupaba el 20% de la superficie del primer piso y era lo suficientemente grande como para contener un distrito de Tokio dentro, por lo que los 5000 jugadores habían tenido suficientes habitaciones en las que vivir. Pero ninguna ayuda venía en camino, sin importar cuánto esperase. Algunos días el cielo no era de un azul cristalino sino que estaba cubierto por nubes grises. El dinero no podía durar para siempre y ellos se dieron cuenta que debían hacer algo. El segundo grupo consistió en aproximadamente el 30%, es decir, 3000 jugadores. Era un grupo en el que todos los jugadores involucrados trabajaban juntos. El líder era el administrador del sitio de información sobre juegos más grande. Los jugadores que conformaban esta categoría fueron separados en muchos grupos y compartieron todas sus ganancias. Además colectaron información sobre el juego y se propusieron explorar el área del laberinto donde estaban las escaleras. Los líderes establecieron su base de operaciones en el Castillo de Hierro Negro y le enviaban órdenes a sus variados grupos. Este gran grupo no tuvo un nombre por bastante tiempo, pero después de que todos los miembros recibieron un uniforme, alguien les dio, de alguna forma siniestra, el nombre de la Armada. El tercer grupo estaba compuesto de aproximadamente 1000 jugadores. Consistía en personas que habían gastado todo su col pero no querían ganarse la vida peleando contra monstruos. Como nota adicional, habían 2 necesidades corporales básicas en SAO. Una era la fatiga y la otra el hambre. Entendí el por qué existía el cansancio. La información virtual y la información real no eran diferentes para el cerebro del usuario. Si los jugadores tenían sueño podían ir a una posada, arrendar un cuarto y dormir allí, dependiendo de cuánto dinero tuvieran en sus bolsillos. Si acumulaban una gran cantidad de col podían comprar una casa, pero la cantidad de dinero necesaria no era pequeña. El hambre era una necesidad que todos los jugadores encontraban extraña. Aunque no querían imaginar lo que en verdad le estaba sucediendo a sus cuerpos en el mundo real, lo más probable es que nos estuviesen dando nutrientes a la fuerza de alguna forma, lo cual significaba que el vacío que sentíamos aquí no tenía nada que ver con nuestros cuerpos reales. Pero si comprábamos algo de pan o carne virtual en el juego y los comíamos, el vacío desaparecía y nos sentíamos satisfechos. No había ninguna forma de saber cómo funcionaba este extraño mecanismo, sin llegar a preguntarle a un profesional del campo de la neurología. Por lo que lo opuesto también era verdad. El hambre no desaparecía a no ser que comiéramos algo. Lo más probable es que no moriríamos por hambrear, pero el hecho de que era una necesidad difícil de ignorar no cambia. Así que los jugadores visitaban los restaurantes que los NPCs se atendían diariamente y almorzaban algo de comida, por lo menos virtualmente. Tampoco había ninguna necesidad de excretar los desperdicios en el juego. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo real? Ni siquiera quería pensar sobre eso. Bueno, de vuelta al punto principal. Los jugadores que habían desperdiciado todo su dinero desde el principio, los cuales no podían dormir o comer, habitualmente se unían a la vasta organización que mencioné antes, la Armada. Esto era debido a que recibían por lo menos algo de comer si acataban las órdenes de arriba. Pero siempre hay algunos que no pueden cooperar con otros sin importar cuánto lo intenten. Los que nunca quisieron unirse o fueron expulsados por causar algún problema, establecieron los barrios marginales de la ciudad del inicio,
como su base y comenzaron a robar. Dentro de la ciudad, o dentro de los lugares mayormente referidos como áreas seguras, había protección implementada por el sistema y los jugadores no podían herirse entre ellos. Pero no era así afuera. Los rezagados hicieron equipo con otros rezagados y emboscaban a otros jugadores, lo cual en muchas maneras era mucho más rentable que cazar monstruos, ya sea en los campos o en las áreas laberinto. Incluso en ese entonces, ellos nunca asesinaron a alguien, bueno, al menos durante el primer año. Este grupo se hizo lentamente más grande y alcanzó el mencionado número de 1000 miembros. Finalmente, el cuarto grupo fue, dicho en pocas palabras, el resto. Había 50 organizaciones hechas por personas que querían pasar el juego pero no se unieron a la gran organización. Su número era cercano a 500. Llamamos a esos grupos gremios y tenían una movilidad que la Armada carecía. Usándola, se fortalecieron constantemente. Entonces estaban los pocos que escogieron el comercio y la artesanía. Su número solo era aproximadamente entre 200 y 300. Pero crearon sus propios gremios y empezaron a entrenar las habilidades que necesitarían para ganarse el col que ocupaban para sobrevivir. El resto, alrededor de 100 jugadores, fueron llamados jugadores solistas. Este era el grupo al cual pertenecía. Ellos eran el grupo egoísta, los que habían decidido que actuar solo sería mejor para hacerse más fuertes por sí mismos y simplemente sobrevivir. Si usaban la información que tenían, podían subir de nivel rápidamente. Después de que ganaron el poder de pelear contra monstruos y bandidos por sí mismos, ya no había un mérito significativo de pelear con otro jugador. Un rasgo adicional de Sao era que no había magia, en otras palabras, no habían ataques de largo alcance con un 100% de precisión, por lo que uno podía pelear contra un gran número de monstruos solo. Si alguien tenía las habilidades requeridas, jugar como solista era mucho más efectivo para obtener puntos de experiencia que jugar en equipo. Por supuesto, involucraba algunos riesgos. Por ejemplo, si una persona era paralizada y si pertenecía a un equipo, los miembros simplemente lo curarían y eso sería todo. Pero si la persona estaba jugando como solista, esto podría conducir directo a la muerte. De hecho, al principio, los solistas tenían el mayor índice de fatalidad de entre todos los jugadores. Pero si tenías la experiencia y conocimiento para ganarle a todas las adversidades, había mucha más recompensa por todo este riesgo, y los jugadores beta, incluyéndome, poseían ambas cosas. Con esta apreciada información los solistas subieron de nivel a un ritmo feroz y pronto se abrió un gran abismo entre ellos y el resto de los jugadores. Después de que el juego se calmara un poco, la mayoría de los solistas salieron del primer piso y usaron las ciudades en las plantas superiores como sus bases. Dentro del castillo de Hierro Negro, donde el cuarto del resucitado había estado durante la prueba beta, ahora se erguía ahí un gran monumento de metal que no existió durante aquel tiempo. Los nombres de todos los 10.000 jugadores estaban tallados en su superficie. Además, una línea aparecía en el nombre de las personas que fallecieron y daba la hora y razón de muerte al lado de esta. La primera persona de obtener el honor de tener su nombre tachado apareció dentro de 3 horas en el juego. La razón de la muerte no fue haber perdido contra un monstruo, fue un suicidio. Él creía en la teoría que, de acuerdo a la estructura del Nergir, si una persona fuera sacada del sistema, volverían en sí automáticamente. Saltó por sobre la valla al extremo norte de la ciudad, o la orilla de Aincrad, y se tiró. Debajo del castillo flotante que era Aincrad, no se podía ver suelo alguno, por mucho que forzaras tus ojos. Había solo un cielo infinito con varios estratos de nubes blancas. A la vez que un sinnúmero de jugadores lo observaban, el chico se hizo cada vez más pequeño, dejando atrás un largo grito y finalmente desapareciendo entre las nubes. La corta línea fue tachada sin piedad sobre el nombre del muchacho 2 minutos después. La causa de muerte fue caer del aire. Ni siquiera quise imaginar lo que padeció durante esos 2 minutos. No había forma de saber si regresó al mundo real o, como Callaba lo dijo, terminó con su cerebro frito. Pero la mayoría creía que si había una manera tan simple de escapar del juego, la gente en el exterior ya nos hubieran desenchufado y salvado. Pero todavía había algunos que no cedían así de fácil en su manera de tratar con las cosas. La mayoría, incluyéndome, halló difícil catalogar la muerte de Sao como verdadera. Eso todavía no cambiaba. El fenómeno de que la barra HP llegara a cero y los polígonos que conformaban nuestros cuerpos se destruyeran era demasiado similar al Game Over al que todos estábamos tan acostumbrados. Probablemente la única forma de entender el significado real de la muerte en Sao sería experimentándola uno mismo. Esta inquietante verdad pudo haber sido la razón de que la baja de jugadores desacelerara. Por otro lado, muchos de los jugadores que formaban parte de la Armada, especialmente aquellos que al inicio pertenecieron al primer grupo, empezaron a perder sus vidas al tratar de completar el juego y pelear contra monstruos. Las batallas en Sao requerían un poco de acostumbramiento. No era tanto que te forzaras a mover, sino encomendar tus movimientos al sistema. Por ejemplo, hasta para un simple corte ascendente con una espada de una mano, si el jugador aprendía la One-Handed Sword Skill 17 y luego se equipaba Uppercut 18 de la lista, solo necesitaría adoptar el movimiento inicial. Entonces el sistema movería el cuerpo por él casi automáticamente. Pero si alguien sin la habilidad tratase de copiar los movimientos, sería demasiado lento y débil para usarse en combate real. Era como insertar comandos en un juego de peleas. Las personas que no se ajustaban a esto solo abanicaban sus espadas de un lado al otro, e
e incluso perdían contra los berracos y lobos que habrían sido capaces de vencer si usaban las técnicas de un solo golpe que tenían por defecto. Aún entonces, si tan solo se hubieran rendido y huido luego de perder algo de su HP, no habrían muerto, pero, a diferencia de los ataques de monstruos 2D19 que vemos a través de la pantalla de un monitor, las batallas en SAO eran tan reales que te sentirías atemorizado. Era como si un verdadero monstruo te enseñara los dientes y te persiguiera con la intención de matarte. Incluso durante la prueba beta habían personas que entraban en pánico a la mitad de una batalla, pero ahora la muerte esperaba por ti si perdías. Los jugadores que entraban en ataques de pánico se olvidaban de usar sus habilidades e incluso escapar. Su HP desaparecía y eran eliminados de este mundo para siempre. Suicidio. Perder contra monstruos. El número de nombres tachados se multiplicó a una velocidad terrorífica. Cuando alcanzaron los 2000, un mes dentro del juego, una nube de desesperación se extendió entre los jugadores sobrevivientes. Si el número de muertes continuaba aumentando a este ritmo, todos los 10.000 jugadores estarían muertos en menos de medio año. Pasar por los 100 pisos parecía nada más que solo un sueño. Pero, los humanos se adaptan. Un poco más de un mes después, el primer laberinto fue despejado y el número de muertes comenzó a descender rápidamente. Las personas difundían información a fin de sobrevivir y la mayoría empezó a percibir que los monstruos no eran tan atemorizantes si ganabas los puntos de experiencia suficientes y subías de nivel apropiadamente. Tal vez sea posible completar el juego y regresar al mundo real. El número de jugadores que comenzaron a pensar de esa forma aumentó lento, pero seguro. La planta más alta aún se encontraba muy lejos, pero los jugadores empezaron a moverse con su vaga esperanza, y el mundo comenzó a girar otra vez. Ahora, 2 años después y con 26 pisos restantes, la cantidad de sobrevivientes es de aproximadamente 6.000. Esta es la situación actual en Aincrad.